Buenas noches, estimado profesor. El día de hoy me toca exponer sobre las relaciones del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo. En este caso, el tema de referencia es la vacancia del expresidente PPK. Para iniciar esta exposición tenemos que diferenciar qué es el Poder Legislativo del Poder Ejecutivo, entre otros puntos, como también un pequeño preámbulo a lo que es la vacancia del expresidente. El Poder Ejecutivo es representado por el presidente, este órgano de gobierno que está encargado de ejecutar las decisiones del Poder Legislativo. El Poder Legislativo, representado por una sola Cámara de 130 congresistas, este órgano de gobierno que está encargado de hacer la reforma de las leyes. ¿Qué es moción de censura? Es presentada por una grave desaprobación por parte del Parlamento con respecto a la actuación del gobierno, ya sea que se manifieste como una crítica integral dirigida contra el gabinete en su totalidad o como una crítica a un sector concreto del gobierno, caso el cual la moción se dirige contra un ministro concreto o un grupo de ministros determinados, en este caso, ¿correcto? La vacancia del presidente. ¿Qué es vacancia del presidente? Según el artículo 113 de la Constitución Política del Perú, nos dice que el presidente puede vacarse por muerte, por incapacidad moral o física declarada por el Congreso, aceptación de la renuncia del Congreso, salir del país sin el permiso previo del Congreso y la destitución por infringir el artículo 117 del Código de la Constitución Política del Perú. Teniendo en cuenta estos conceptos, vamos en el caso de la vacancia del expresidente, iniciando con un pequeño preámbulo de orden para el orden cronológico. Todo comenzó cuando el presidente PPK ganó las elecciones. En ese entonces, el Estado se dividió en dos. Por una parte, el Ejecutivo, representado por el presidente PPK, en este caso el oficialismo. Por otra parte, el Legislativo, representado por el Congreso, controlado en su mayoría por el partido fujimorista, en este caso Fuerza Popular, que vendría a ser la oposición dirigida por Keiko Fujimori en ese entonces. Si a esto le sumamos la falta de compromiso que se tuvo por parte del Congreso y las constantes piedras en el camino que le puso al presidente durante la corta gestión que tuvo, sumémosle también que durante el paso del tiempo fue bajando la credibilidad del presidente, como también su prestigio, debido a que este se encontraba involucrado con un conflicto de intereses, ya que él, antes de ser presidente, en la época de que tuvimos al presidente Alejandro Toledo de 2001 al 2006, este fue un ministro, y en ese entonces él, en una de sus empresas unipersonales de consultoría, habría hecho servicios y habría recibido una fuerte suma de dinero por la empresa Odebrecht, que es el punto álgido de aquí, que se encuentra en investigación por diferentes casos. Entonces, hasta ese entonces PPK había negado por todos los casos que él había recibido algún dinero. Él no había mantenido ninguna relación, él lo negaba, ¿correcto? Para esto, nosotros lo que tenemos que ver después de este pequeño preámbulo es el orden cronológico, que comienza el 13 de diciembre del 2017, cuando Odebrecht afirma haber pagado a Westfield. Esta es la empresa de PPK, la unipersonal. Esta era una de las empresas de PPK y ellos afirmaron que habían hecho un pago a su nombre. El 15 de diciembre del 2017 el Congreso admite con 93 votos a favor el proceso de vacancia presidencial debido a esto, asumiendo la falta de confianza en la vacancia presidencial. Aquí hago un pequeño paréntesis. Primero, se impulsó la política a través del ejercicio del poder de la mayoría de los miembros. El Congreso de la República del Perú admite extraordinariamente el pedido de vacancia representado por la agrupación política el 15 de diciembre del 2017, que se admitió esto a pedido con 93 congresistas a favor, de un total de 130, superando con creces el mínimo de 52 votos requeridos según el reglamento del Congreso, y haciendo prever que se contaría con 87 votos para declarar la vacancia presidencial. O sea, ellos ya asumían, ya daban por hecho que se iba a ocurrir la vacancia.
Conforme a esto, los congresistas gestionaron su pedido de vacancia presidencial en forma inmediata, sin un mayor control de sus actos. Nadie diligenció todo esto. Y convencidos de que bastaba solo 5 días para que el presidente cuestionado responda a los cargos aceptados públicamente y se proceda luego a votar en la declaración de su vacancia. Continuamos con la cronología. El 21 de diciembre del 2017, el pedido de vacancia no procede a alcanzar los votos suficientes. Para que proceda la vacancia se necesita una cantidad mínima de votos. En los días siguientes, la admisión del pedido de vacancia, la interacción entre la política y el derecho tuvieron cambios. Muchos congresistas cambiaron de opinión por algunas circunstancias, ¿correcto? Y finalmente se obtuvieron solo 78 votos, 78 votos de los 130 a favor. Pedido de vacancia menos 9, o sea, le faltaron 9 votos para que se pueda obtener o aceptar el pedido de vacancia correspondiente. Entonces, tras un largo debate ocurrido el 21 de diciembre del 2017, no se pudo dar el proceso a la vacancia por falta de alcanzar votos suficientes. El 24 de diciembre del 2017, el presidente concede un indulto humanitario a Alberto Fujimori. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Debido a que el presidente PPK ganó las elecciones no por ser la mejor opción, sino porque la mayoría de los peruanos creían que no debía ganar fuerza popular, en este caso la oposición, y por ende no liberarían al expresidente Fujimori. Y este último PPK termina haciendo lo que el pueblo no quería, o sea, dejar en libertad a Fujimori. Algo muy sospechoso. El 9 de enero del 2018 se juramenta el gabinete de reconciliación ante toda esta crisis política. Se hace el juramento. El 28 de marzo del 2018, Jorge Barata asegura que Odebrecht entregó dinero a la campaña de PPK en el 2011. Se admite con 87 votos nuevamente a favor del nuevo proceso de vacancia. Nuevamente, y esta sería la segunda vez que hacemos el proceso de vacancia. El 16 de marzo del 2018, el presidente es interrogado por la comisión Lavajato en el Palacio de Gobierno. Nuevamente negó todo, no aceptó nada. Para esto, el 19 de marzo del 2018, la legisladora Milagros Salazar afirma que el Ejecutivo compra congresistas para evitar la destitución del mandatario. En este caso, se negó nuevamente todo eso. El 20 de marzo del 2018, el congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, revela que le ofrecieron obras para no votar a favor de la vacancia presidencial. Ese mismo día, la bancada de Fuerza Popular presenta audios y videos de la supuesta compra de votos. Ese mismo día, la primera ministra Mercedes Arauz negó en conferencia que el Ejecutivo haya ofrecido dotes o obras para evitar la vacancia de presidencia. El 21 de marzo del 2018, tras todo lo ocurrido anteriormente, el presidente Pedro Pablo Kuczynski renuncia. En este caso, las conclusiones a las que yo llego son: en nuestro ordenamiento constitucional actual existen diversas herramientas por el medio del cual el poder legislativo puede controlar políticamente al ejecutivo, siendo en Latinoamérica el único país en el cual sucede eso, según lo que yo he estado investigando. Todas ellas han sido desarrolladas en gran extensión tanto por la Constitución, el reglamento del Congreso y la jurisprudencia constitucional o convencional. Un ejemplo que ya mencioné hace un momento, entre paréntesis, de lo que sucede y de que la política vulnera el derecho es que en el 24 de enero de 2017, esta vez nuevamente la política comienza a primar sobre el derecho, pero ya no como un arte, no como arte ni como parte del Congreso de la República, sino como un juego de poder, ya que se libera a Alberto Fujimori, ¿correcto? Entonces me hago una pregunta: ¿retomar el derecho a su primacía es normal? Es muy difícil saberlo, la verdad. No logro aún comprender muy bien esto. Sin embargo, hay un signo positivo tras toda esta experiencia, tras confiar en alguien que no se debe, tras primar los intereses particulares a los intereses
comunes, que es que los peruanos de pie, hemos comenzado a tomar conciencia de los hechos políticos y la situación actual de la corrupción del país. Ella es la única que puede garantizar que las instituciones como el Ministerio Público, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional continúen independientemente en su labor por la primacía del derecho y de la justicia. A ver, no obstante esto, existe una institución que puede ser instrumentalizada para controlar políticamente al presidente, que ya se dijo, siendo posible mediante la misma llegar a vacarlo de su cargo. La institución de la que se habla es la vacancia la institución que se habla de la vacancia del presidente por la declaración de su incapacidad moral por parte del Congreso. Esta institución, cuyos graves efectos son cuestionables, no ha sido desarrollada de la manera adecuada ni la Constitución ni por jurisprudencia. Si nos ponemos a pensar los antecedentes, toda la oposición estaba en contra de un presidente, y durante el corto gobierno que se tuvo siempre se buscaba una u otra acción para poder descalificar su trabajo, hasta llegar obviamente a los errores de este mismo presidente para afianzarse y hacer el pedido de vacancia. Entonces, existiendo grandes espacios de indeterminación respecto a los alcances y su potencial político, esas áreas de indeterminación corresponden en primer lugar al supuesto hecho de habilitar al Congreso a declarar incapacidad moral del presidente. En segundo, a los efectos mediáticos e inmediatos de la declaración de la incapacidad moral permanente al presidente. Y el tercero, a las garantías que debieron de ser reconocidas al sujeto de proceso de declaración de incapacidad moral permanente. Eso sería todo lo que tendría que hablar al respecto. Buenas noches.